Amigas, amigos, saludos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Telecable de Tricom y ahora también en el canal 41 de Star Cable en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Asimismo, nos sintonizan en las páginas acentotv.do y acento.com.do. Hoy vamos a hablar de la Marcha Verde. ¿Qué será de ese movimiento, de ese gran movimiento que ha hecho que se movilice una gran parte de la población dominicana en las provincias y en la capital, luego de que hiciera un planteamiento duro en la última gran marcha nacional, la madre de todas las marchas, pidiendo que sea enjuiciado el presidente Danilo Medina y también los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía? Tenemos para debatir este tema a Rosario Espinal, que es politóloga y una de nuestras principales firmas en acento.com.do. Tenemos a Manuel Robles, uno de los dirigentes de la Marcha Verde y ecologista, y a Bartolomé Pujal, también un activista de la Marcha Verde y abogado. Vamos a una brevísima pausa y volvemos. Juan Pablo Duarte, el padre de la República Dominicana, el fundador de la idea de una república independiente, pensaba de una manera muy distinta como muchos piensan hoy. Podría decirse que Juan Pablo Duarte reconoció las virtudes y las necesidades que tenía esta sociedad de declararse independiente de España, de Francia o de Haití o de cualquier otra potencia extranjera, y que reconocía además que en el pueblo haitiano, nuestros vecinos, había también virtudes y gente que amaba la libertad. Por tanto, Juan Pablo Duarte, que luchó contra la dominación haitiana, no fue una persona que odiara al pueblo haitiano. Hoy día mucha gente que se hace llamar duartiana o que se hace llamar patriota o que asimismo se llaman nacionalistas, tratan de divulgar 170 años, 170 y tantos años después de 1844, la idea de que hay que salir a matar haitianos en la sociedad dominicana porque hay supuestamente una invasión de haitianos en la República Dominicana y que eso nos quita la independencia o nos denigra o nos hace menos dominicanos de lo que ellos aspiran a que seamos. Somos ciudadanos de la República Dominicana porque Duarte se empeñó en crear una nación de personas libres e independientes. Y esa nación de personas libres e independientes tienen unos valores, aman la libertad, respetan al otro, al ser humano, tienen además una concepción sobre la convivencia, sobre la hermandad, sobre la solidaridad, en la que por supuesto se expresa continuamente la representación del pueblo dominicano a través del gobierno, cuando ocurre alguna desgracia o una tragedia en cualquier otro país del mundo. Pero además, los Estados Unidos es el país que más intervenciones ha hecho en la República Dominicana y contra la soberanía de la República Dominicana. No solamente en 1905 y 1906 se adueñaron de las aduanas, sino que en el año 1916 hicieron su primera intervención militar en la República Dominicana, cercenando la independencia y la autonomía del pueblo dominicano. Esa independencia y autonomía se recuperó con la salida el 12 de julio de 1924 de las tropas norteamericanas, pero nos dejaron a Lilis, nos dejaron a Horacio Vázquez, luego dejaron a Trujillo y posteriormente se repite la intervención militar en 1965. Esos nacionalistas no se expresan del modo en que se expresan de Haití sobre los Estados Unidos. Y uno tiene que recordar las ideas y el pensamiento de Juan Pablo Duarte. Hay una frase de Juan Pablo Duarte reclamando la necesidad
de la independencia de los dominicanos. Por cierto, Juan Pablo Duarte, en la mayor cantidad de años de su vida, lo pasó fuera del país, exiliado por sus propios conciudadanos, sus gobernantes, que no les permitieron ni siquiera estar aquí el 27 de febrero de 1844. Tuvo que vivir la mayor parte de su vida luchando por la independencia de estas tierras, pero al mismo tiempo exiliado, siendo recibido por otras naciones sin que le patearan o sin que le consideraran un ladrón de la soberanía. Yo, decía Juan Pablo Duarte, yo admiro al pueblo haitiano desde el momento en que, recorriendo las páginas de su historia, lo encuentro luchando desesperadamente contra poderes excesivamente superiores, y veo cómo los vence y cómo sale de la triste condición de esclavo para constituirse en nación libre e independiente. La reconozco poseedor de dos virtudes eminentes, el amor a la libertad y el valor. Pero los dominicanos, que en tantas ocasiones hemos vertido gloriosamente su sangre, lo habrán hecho para sellar la afrenta de que en sus sacrificios le otorguen sus dominadores la gracia de besarle la mano. No, no más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han construido la República Haitiana, ¿por qué? ¿Por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a la Francia, ya a España, ya a los mismos haitianos, sin pensar constituirse como los demás? No, 1000 veces no, no más dominación, viva la República Dominicana. No son los haitianos los que conspiran contra la soberanía de la República Dominicana. Son sobrevivientes, gente que anda deambulando como muchos dominicanos, millones de dominicanos, andan por otros lares, por otras tierras, en donde todos aspiramos que les reciban y que les permitan vivir tranquilamente. Gracias por su atención. Siga con A Partir de Ahora y con Acento TV. Gracias por acompañarnos. Ahí veíamos imágenes de la gran marcha, la madre de todas las marchas. Bueno, ¿qué será del Movimiento Verde? Ya que se ha hecho un planteamiento ya formal fuerte, que se han enjuiciado 3 presidentes. Y ahora el movimiento convocó o anunció que iba a hacer una especie de reflexión nacional y luego vería el camino a seguir. ¿Qué puede ocurrir? Vamos a dejar primero, Rosario, que los activistas de Marcha Verde nos digan su punto de vista. Muy buenos días al público que nos escucha y buenos días, Gustavo, Rosario, Bartolomé. Muy agradable estar con ustedes aquí para hablar un poco de lo que entendemos que seguirá siendo la Marcha Verde. En primer lugar, hay que ver Marcha Verde en relación con el Estado dominicano. Si Marcha Verde surge y existe en respuesta a las políticas del gobierno dominicano, del Estado dominicano, que se han caracterizado por la impunidad, por existir, como dice Rosario, una corrupción endémica y sistémica que es protegida, amparada por un régimen de impunidad. Hay que ver entonces la Marcha Verde en relación a esa política del Estado dominicano que no ha permitido que haya un régimen de consecuencia en el país. Y hay que evaluar todo el proceso. La Marcha Verde, desde que inició su primer manifiesto, es un manifiesto que dominicanos y dominicanas que marcharon, juraron
ante el país que iban a mantener esta lucha hasta lograr el fin de la impunidad. Luego hicimos la firma del libro verde, se le entregaron al presidente un acta notarial con más de 320.000 firmas, demandándole la formación de una comisión independiente que pudiera llevar a cabo un proceso de investigación y judicial para que el caso de Odebrecht fuera el precedente, el inicio de ese gran camino hacia el fin de la impunidad. Luego hemos usado todos los mecanismos institucionales para garantizar que efectivamente impere la ley. Pedimos ante la Dirección General de Compra y Contrataciones que se cancelen los contratos vigentes, porque la ley misma que crea esta instancia plantea que cuando un proveedor hace fraude, da soborno, debe ser cancelado su contrato. De igual manera pedimos la sustitución del Procurador General de la República, porque entendemos que más que estar representando los intereses de la población, es un procurador que todo este proceso lo ha amañado y más bien ha protegido a la empresa Odebrecht. Se firmó un acuerdo con esta empresa en la cual el gobierno, digamos, fortalece más el tema de la impunidad contra esta empresa. Esta empresa no incumple el acuerdo. El presidente de la República se niega a responder las demandas del movimiento. Es decir, la Marcha Verde ha venido agotando etapas, momentos, marchamos en todo el país, en cada una de esas marchas había una proclama donde se establecía claramente las demandas, que iban demandas coyunturales, el caso de Odebrecht, vinculadas a demandas estructurales del sistema. Todo ese proceso llegó a un momento, digamos, relevante, porque era una etapa en la recién pasada marcha del 16, que efectivamente fue la madre de todas las marchas, y que cierra un ciclo de marchas locales, territoriales, de acudir a diferentes instancias, y que a su vez abre un nuevo ciclo. ¿Y cuál será ese nuevo ciclo, Bartolomé? Bueno, yo lo que creo es que lo que se planteó el 16 de julio es una consecuencia lógica de lo que ha intentado hacer Marcha Verde desde que comenzó todo este proceso, que es restablecer el diálogo democrático con las autoridades. Un diálogo que las autoridades no han querido establecer, que no se han sentado, que no han querido atender y han hecho oídos sordos de lo que la gente le ha estado reclamando. Primero, un reclamo que surge fundamentalmente impugnando todo un sistema de corrupción e impunidad que se constituyen en características fundamentales del sistema político y del sistema democrático, y luego una impugnación política a todo el sistema, en donde este sistema en los últimos 50 años no ha tenido la capacidad de darle respuesta a la gente. Digo que es una consecuencia lógica del proceso porque nosotros en todos los momentos, o sea, digo la ciudadanía, digo el sentimiento verde, más allá de la parte quizá orgánica, sino el sentimiento de toda la gente que ha estado aglutinando y pidiendo esto, pidió la realización de una comisión de fiscales independientes, como decía Manuel, porque los mismos sobornos y toda la trama de corrupción que se develó con el caso de Odebrecht demostró que atravesó toda la institucionalidad y que no había garantía de que esa institucionalidad diera respuesta. Digo, la gente puede entender que es una petición dura. Yo no creo que es una petición dura, yo creo que es una petición que se ajusta dentro de la institucionalidad democrática, porque en los modelos de democracia moderna donde nosotros vemos y vivimos en toda la región, si aquí no se hubiese pasado en el 2010 que se hubiese sacado el referendo revocatorio, estaríamos hablando de un intento golpista, por ejemplo, como han dicho personas, o como que sea un intento de desestabilizar. Yo creo que no. Yo creo que hay elementos suficientes que se derivan del proceso que el mismo Ministerio Público ha querido malllevar para tratar de reciclar el sistema político, que deducen y nos hacen a nosotros afirmar que no solamente el presidente de la República, sino otros expresidentes debieron haber sido investigados, como ha ocurrido en otros países en donde ha tocado el caso de Odebrecht. Lo que pasa es que esto, pues la gente dice que es una petición dura porque aquí se ha normalizado y se ha normativizado. Digo, el hecho de que sea dura no quiere decir que sea subversiva, claro, ni nada parecido. Aquella petición, aquella frase famosa de que a los presidentes no se tocan. Pero precisamente esa frase lo que hacía era que abonaba a todo un régimen de impunidad, que se entienden que los presidentes están más allá del bien y del mal y que no pueden ser tocados por las instituciones, que es lo que nosotros estamos y hemos estado y seguiremos reclamando. Bien, antes de dar paso a Rosario, vamos a ver otro video. El gobierno tiene que ver esto como que hay una parte de la población, por decir de alguna manera, una parte de la población que no está
conforme como está siendo gobernada. Eso es básicamente el tema como lo debería ver el gobierno. No lo ve así. Dicen, no, quieren subvertir el orden, quieren... Pero la realidad es que esa población que marchó lo que está diciendo es, así no puede ser, así. Ahí vimos también a Mario Berger, que es otro activista de Marcha Verde. Vamos a ver, Rosario, ¿qué será de Marcha Verde a partir de ahora? Bueno, predecir el futuro es muy difícil, yo no sé. Bueno, ¿qué podría ocurrir? La verdad, yo no. O sea, a mí siempre me preguntan pues, con diferentes temas que qué va a pasar, que qué va a pasar. No, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? Vamos a ver algunos escenarios. Mira, lo primero que quiero decir es que la Marcha Verde no desestabiliza. Por lo menos la Marcha Verde que conocemos hasta el día de hoy no desestabiliza. O sea, la Marcha Verde lo que ha hecho es, en un contexto donde surge un escándalo de corrupción que viene de fuera, porque si hubiera sido local, nacional, el gobierno busca el mecanismo de sacarlo de circulación, pero es un escándalo internacional que viene de fuera, que por las premiaciones, las delaciones premiadas en Brasil ofrecen más información de lo que normalmente se puede conseguir en este tipo de casos, más lo que sucedió en el juicio en Nueva York. O sea, hay cosas que ocurren fuera que dan los insumos de información del caso. Entonces, es en ese contexto que es posible articular un movimiento en contra de la corrupción y de la impunidad. Hay gente que plantea, bueno, la gente se dio cuenta de que la corrupción es un problema. La gente sabe eso desde hace mucho. Mira, si uno analiza las encuestas de cultura política que se han hecho en este país en los últimos 20 y pico de años, desde principios de la década de 1990 hasta el momento, uno se da cuenta que el 80% de la población dominicana piensa que la corrupción es un problema grave en este país. La gente sabe eso desde hace tiempo, incluso antes, lo que estoy hablando cuando comenzaron a hacerse las encuestas de cultura política, pero desde antes, desde la época de Balaguer, la gente sabe que aquí hay mucha corrupción. Entonces, no es que la gente se enteró de que hay corrupción, sino que hubo un caso que venía de fuera que dio los insumos para que pudiera entonces sostenerse, porque el escándalo se mantenía, porque en Brasil soltaban información porque cada sometido o acusado buscaba una reducción de pena, más el documento del juicio en Nueva York. Entonces, en ese contexto, y además que no hay un contexto electoral, porque aquí los procesos electorales se tragan los movimientos sociales. Hay una correlación inversa entre momento electoral, cuando no hay momento electoral tienden a subir los movimientos sociales y viceversa. Cuando hay momentos electorales, la gente, los activistas se enfocan en los procesos electorales y se cae el movimiento social. Entonces, no tenemos un momento electoral, lo cual es propicio para un movimiento social. Hay un escándalo que viene de fuera. Entonces, todo eso, hay luchas anteriores, OISOE, Cadena Humana, o sea, que venían, digamos, ya como sentando un precedente, eran luchas mucho más pequeñas, no con esta magnitud de personas, pero de todas formas eran luchas que precedían la Marcha Verde. Entonces todo eso confluye y da pie a la Marcha Verde. Ahora, la Marcha Verde es, por un lado, un discurso, es un discurso de articulación, de digamos, la indignación de la gente hacia el conocimiento de casos y casos y casos específicos de corrupción, por un lado. Es un discurso de aliento en el sentido, podemos hacer algo, se puede hacer algo, aquí está la evidencia, aquí está la convocatoria, aquí está la gente, etcétera. Entonces, eso, claro, va junto con una acción social, que son las marchas, o el piquete, o las asambleas, o las reuniones, o las conversaciones en los barrios, lo que fuera, que son ya acciones sociales específicas. Entonces, eso es lo que se ha conformado. Yo pienso que la Marcha Verde va a seguir. Yo no pienso que la Marcha Verde se va a acabar, por lo menos no por ahora. Entonces yo pienso que la Marcha Verde va a seguir porque las condiciones que le dieron origen a la Marcha Verde siguen ahí. Están intactas. Todas esas que yo mencioné, todas esas condiciones
estarán ahí por lo menos, por los próximos 8, 9 meses. Meses, menos mal que no dijiste años. No, me refiero porque acuérdate, los procesos electorales tienden a tragarse los movimientos sociales porque ahí vienen las diferencias. Por suerte no tenemos elecciones de medio término. Pero el no tener elecciones de medio término, yo que nunca quise elecciones de medio, yo siempre fui crítica. Yo recuerdo que tú fuiste de la que más. Yo siempre fui crítica. Y me decían, no, porque eso la gente puede entonces otra vez. Yo decía, no, es bueno que no haya, porque le da espacio a otras formas de participación política. Ciertamente. Y eso es muy importante. Y aquí está un ejemplo. O sea, un movimiento social que puede existir precisamente porque no hay elecciones. Entonces tiene un espacio para convertirse en el centro de la acción política. Porque los movimientos sociales son políticos. Lo que pasa es que los movimientos sociales, su característica especial es que no son movimientos políticos partidarios. Ahora, en la República Dominicana hay una historia. ¿Cuál es esa historia? De que los partidos políticos históricamente se han tragado a los movimientos sociales. Se tragaron el movimiento sindical, el movimiento campesino, el movimiento asociativo profesional. Rosario, cuando tú dices que se los tragan, es que los instrumentalizan, que los hacen cooptan. Los cooptan, los instrumentalizan, los dividen. Fíjate, el movimiento sindical. Lo desnaturalizan. O sea, el movimiento sindical aquí, si tú te pones a pensar en lo que fue el movimiento sindical, coge el año 78, para no ir para atrás, que podemos ir para atrás, pero cuando tomamos el año 78, la transición a la democracia electoral, la caída de Balaguer, todo eso, ahí surgió un movimiento sindical fuerte, o sea, un movimiento enfrentado al sector empresarial, porque no era el gobierno inicialmente, era el sector empresarial. Sí. Inmediatamente el PRD crea la UGTD, porque el PRD no tenía una central que dominara. Entonces, ¿cuál fue su estrategia? Crear una central más para dividir la CGT, o sea... Pero la UGTD creo que no fue el PRD, fue el PLD con la división. No. Si mal, la de Delcy Marmolejo. Que era la Central General Mayoritaria. Ah, bien, que salió de la CGT también. Sí. O sea que ambos parieron una central. Porque la CGT era la gran central sindical. Y era la izquierda. Estaba la CAS, social cristiana. Era social cristiana, y estaba la CGT, que era, digamos, la organización, la central sindical de vanguardia, donde convergían diferentes sectores de izquierda y digamos de centro izquierda en la CGT. Y los sindicatos principales también. Y los sindicatos principales. Entonces, lo mencioné brevemente, solo para ilustrar el hecho, pero tú lo ves en las asociaciones profesionales, lo que podríamos llamar el sindicalismo profesional, o sea, en la Asociación Dominicana de Profesores, en el Colegio Médico, en el Colegio de Abogados, o sea, todos esos colegios asociativos de profesionales, que no son propiamente centrales sindicales ni campesinas, han estado copadas por los partidos. Entonces, esa es la historia de las organizaciones, digamos, de clase. Entonces, digamos que ese es uno de los retos que tiene Marcha Verde. Tratar de mantenerse y de alguna manera resistir esos movimientos que ya deben estar haciendo los partidos por hacerse con el control de ese gran movimiento. Pero tenemos que poner un puntico aquí para que vamos a otro video. O vamos a pausa. Pausa, oye. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos hablando sobre la Marcha Verde con Rosario Espinal, con Manuel Robles y Bartolomé Pujals. Bueno, tú decías que querías apuntar algo, Rosario, antes que fuéramos a la pausa. Vamos a apuntar eso y luego Manuel también tiene una precisión. Sí, no, lo que quería era agregar que a diferencia de lo que ocurrió con el movimiento sindical, campesino, profesional, que fue realmente afectado y controlado, cooptado, como se quiera decir, por los partidos políticos y dividido por los partidos políticos, en el caso de los más recientes movimientos sociales hemos visto otras dinámicas. En el caso del movimiento de los haitises con la cementera, ahí no había gran interés de los partidos en ese movimiento. Fue un movimiento pequeño, pero que sí logró
su objetivo. En el caso del 4% para la educación, tampoco se vio un interés de los partidos. O sea, los partidos me refiero a los partidos de oposición, no vieron ahí mucho espacio. La Marcha Verde sí tiene un desafío, porque la Marcha Verde moviliza mucha gente. O sea, la Marcha Verde moviliza mucha gente. La Marcha Verde es un cuestionamiento más amplio a la forma en que se ejerce el poder, y también los partidos de oposición en este caso están en un momento de mucha debilidad, y cualquier cosa que les permita mostrar fuerza, pues ellos van a estar interesados en eso. O sea, la Marcha Verde enfrenta al gobierno, porque la Marcha Verde, y es lógico, o sea, la Marcha Verde está reclamando el fin de la corrupción y de la impunidad, y a quien tiene que hablarle fundamentalmente es al gobierno, porque solo, y esto es una paradoja, pero es una realidad, solo el Estado puede combatir su propio problema. Es decir, solo el Estado puede enfrentar la corrupción, solo el Estado puede enfrentar la impunidad, porque nosotros no podemos someter a nadie a la justicia. Es decir, bueno, alguien puede someter a alguien a la justicia, pero el Estado, el Ministerio Público, el sistema de justicia, son los que tienen que actuar para que... Tienen los mecanismos y tienen que tomar la decisión. La potestad de ius puniendi la tiene el Estado. Sí. Exactamente, o sea, que tú le estás pidiendo al Estado que se autocontrole. O sea, tú le estás pidiendo al Estado, mira, no seas corrupto, mira, no mantengas la impunidad. O sea, Marcha Verde lo que le está diciendo es eso al Estado. En tanto se lo dice al Estado, se lo está diciendo al partido que controla el Estado. En tanto se lo dice al partido que controla el Estado, es un mensaje que puede ciertamente ser, digamos, acogido por partidos que también están enfrentados al partido que controla el Estado. Eso es natural, no hay nada de extraño en eso. El punto está en que Marcha Verde es un movimiento político social. O sea, es un movimiento social, y todo movimiento social es un movimiento político. Pero su objetivo es la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. No es llevar un partido al poder, no es su objetivo. Yo sé, a mí me preguntan muchas veces, ¿y tú crees que de ahí va a salir una opción política partidaria? Pues yo no sé. Hasta el momento no se ha visto. Hay países donde ha pasado que de un movimiento social surge una opción política, partidaria. No es una fórmula automática que tiene que ser. Pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en España, o sea, hay países donde ha pasado, pero no necesariamente tiene que pasar, entonces dependerá. Vamos a ver, Manuel, ¿tú querías decir entonces respecto a la posibilidad de que los partidos puedan cooptar a la Marcha Verde? Sí, mira, yo diría que desde el primer momento en la Marcha Verde hay conciencia de que la gran oportunidad que tenemos por delante, la gran fortaleza del movimiento consiste en lograr articular energía, esfuerzo de una amplia diversidad de sectores y de intereses. No sabemos que la principal fortaleza nuestra es la posibilidad, la unidad en la diversidad. En la Marcha Verde confluyen tanto por tema de edad, desde personas muy jovencitas, personas muy adultas, desde personas feministas, mujeres feministas, activas, hasta personas de la iglesia, que muchas veces discuten este aspecto, gente de derecha, claramente de derecha, y gente de izquierda. Esa diversidad es la que hace posible que mucha gente al mismo tiempo luche por una causa común. Eso es difícil de lograr, muy difícil, pero nosotros, la Marcha Verde, ha demostrado que es posible. Al mismo tiempo, estamos conscientes que ese es el principal reto nuestro, o que es un reto muy grande que tenemos por delante, cómo mantener esa cohesión tan diversa en un ambiente, una cultura dominicana que no se caracteriza precisamente por eso, por ser capaz de poner intereses particulares cuando hay un interés común que unifica a muchos sectores. La buena noticia es que lo estamos logrando. Y cuando pensamos en perspectiva de la Marcha Verde, pensamos con esa conciencia. Por eso, la manera que está organizado el proceso, para llamar el sentimiento, como llamaba Bartolomé, el movimiento,
es de tal manera que garantice un equilibrio posible entre todas estas fuerzas. Por eso la manera de conducción es muy horizontal, por eso no hay un liderazgo particular que el que convoque, la gente va porque lo convocó fulanito, sino que hay mucho de autoconvocación, es decir, la gente está autoconvocando, la gente va por su propia cuenta. Las marchas y las acciones que se hacen localmente, lo decide la gente localmente. Cuando Mao, cuando Moca, cuando San Francisco deciden que van a hacer una marcha, ellos hacen una asamblea ciudadana en San Francisco y definen el día de la marcha, definen quién va a hablar en la marcha, definen la marcha y colaboran, sí, se articulan con nosotros solo para buscar apoyo logístico, experiencia previa, pero hay mucha autonomía local de que cada quien define cómo va a hacer las cosas. Eso es un desafío grande, pero eso garantiza un equilibrio, que la gente se da cuenta de que no hay un grupo que está centralizando a su beneficio toda esa corriente que genera esa amplitud de sectores. Mira, yo creo que respecto al tema de el interés de los partidos políticos contrario a otros movimientos, como ha dicho Rosario, reside fundamentalmente en que, a diferencia de otros movimientos, como el tema de los haitises, el tema del 4%, en términos electorales y en términos de la supervivencia de los partidos políticos en el escenario político, eso no estaba en juego. Y una de las cosas, por ejemplo, Manuel ha dicho que aquí confluyen muchísimos grupos heterogéneos que en otros espacios no podrían ser, es porque la gente del 4%, la gente de los haitises, la gente de Loma Miranda, todas sus demandas caben en el sentimiento verde. Porque el sentimiento verde, el movimiento verde, no impugna, no solamente quién metió la mano en la administración pública, es sobre todo una propuesta política. Eso es sobre todo algo que ha hecho el sentimiento verde, es identificar qué tipo de democracia no quiere y qué tipo de democracia tenemos que comenzar a hacia cuál tenemos que avanzar. Porque cuando se plantea algo que podría parecer una cuestión muy simple, como el fin de la impunidad, no. Lo que está planteando es el fin de un régimen y está marcando el inicio de una nueva transición democrática hacia otra forma de administrar lo público, hacia otra forma de regir la democracia. Y por eso todo lo que sale del movimiento verde, a mí yo creo que no existe esa preocupación, y yo sí creo que el movimiento verde tiene la vocación, a diferencia de cualquiera de esos movimientos, de otros movimientos que se marcaban en demandas muy concretas, de parir una nueva alternativa política. Porque la gente está reclamando, sobre todo, no digo que el movimiento verde se convierta en un partido político, pero sí de que produzca nuevos liderazgos, una nueva forma de cómo administrar lo público, de cómo abordar lo público. Por lo menos está enviando, vamos a decir, unas señales de qué es lo que la población quiere en términos de una organización política que lo pueda representar. Claro, y yo creo que eso va a tener, cuando llegue el momento en que lo electoral se ponga nuevamente en tela en el espectro público. Yo creo que lo que va a ocurrir aquí es que los partidos políticos, aquí se va a comenzar a configurar un liderazgo mixto entre la vieja política y la nueva política, entre gente que tiene que necesariamente, y que está viendo en la Marcha Verde, un llamado a que tenga que hacer una serie de rectificaciones en la forma en cómo en los últimos 50 años se ha desarrollado la democracia en este país. Bien, a partir de eso que dice Bartolomé, Rosario, pudiera ser que alguna organización política, un partido, un movimiento nuevo, si bien no logre cooptar Marcha Verde, sí asuma esa agenda, ¿no? Y la haga creíble, porque no es simplemente que diga yo estoy de acuerdo, sino que la haga creíble ante la población. ¿Hay posibilidad? Bueno, los movimientos sociales, y esa es una de sus características, es que tienen una agenda reivindicativa. O sea, los movimientos sociales tienen una agenda reivindicativa, cual sea esa agenda reivindicativa, que tú se la pides a alguien. O sea, el 4% pedía el 4% de PIB para la educación. Esa era la reivindicación que se buscaba. Entonces, ¿quién te puede dar respuesta? No te puede dar respuesta el que está afuera en la oposición, te puede dar respuesta el que está elaborando el presupuesto nacional, que dice, sí, voy a destinar el 4% o no voy a destinar el 4%. Pero esa era la demanda reivindicativa que planteaba el movimiento. Como el Estado tiene que dar respuesta, porque es al Estado que tú se lo estás planteando,
Si el Estado te da respuesta, el Estado se convierte en el beneficiario. Quien está en el poder asumió la demanda. E inevitablemente, ellos se llevan el triunfo. Danilo Medina se llevó el triunfo del 4%. Él no se lo inventó. Él decidió, yo lo voy a poner en el presupuesto, por razones políticas. Recuerda que que el movimiento hizo que los candidatos firmaran un acuerdo que no importa quién ganara, no importa quién ganara, entonces cumpliera con el 4%. Pero lo que quiero decir es que los movimientos sociales tienen objetivos reivindicativos. Una vez se logró eso, lo único que podía hacer ese movimiento era decir, bueno, vamos a supervisar para que el 4% se destine adecuadamente, pero logró su objetivo. Los movimientos sociales, su objetivo es lograr su objetivo, aunque terminen ahí. Esa es la naturaleza de los movimientos sociales. Ahora, cuando lo que decía Bartolomé, bueno, cuando la demanda es una transformación de la forma general en que se administra el Estado, eso que no es una reivindicación, 4% o permitan tal cosa, o, bueno, es una cuestión que tiene que ver ya con una administración del Estado que incluye muchos aspectos, porque no es uno solo, incluye muchos aspectos de la administración del Estado. Primero, no se puede lograr de la noche a la mañana. No hay ni siquiera una precisión de cuándo se logró o no se logró, porque son muchas cosas. Lo más que tú puedes conseguir es que tú comienzas a ver señales de que aquí se cambió esto, aquí se cambió esto, aquí se cambió esto. O sea, tú comienzas, y ese es tu objetivo, ir empujando agendas. Entonces, con miras a largo plazo. Claro, con miras, porque tú buscas, el movimiento social busca transformar en este caso cómo se administra el Estado. O sea, que se administre de una manera transparente, que el que cometió una falla, el que robó, bueno, pues vaya ya al banquillo de los acusados y se le lleve a la justicia. O sea, eso es lo que está buscando el movimiento, pero no es una cosa, porque eso tiene que manifestarse de múltiples maneras. Entonces, ahí está el punto de que no hay un cierre exacto porque se consiga la demanda, porque la demanda es amplia. Entonces no va a haber un día en que sí, se destinó el 4% del PIB, se puso en el presupuesto nacional. No hay un día en que se pueda decir, se logró esta conquista, porque son muchas cosas que habría que hacer. Ahora, en cuanto a su relación con la política partidaria, a fin de cuentas, al poder, al Estado llegan los partidos, no los movimientos sociales. Solo si un movimiento social se transforma. Y los cambios se hacen desde la política. Y los cambios se hacen desde la política. Entonces, el debate está planteado en la marcha, en la sociedad, porque hay cantidad de gente que lo dice, no, porque si de ahí no surge algo, no estamos en nada, porque lo que están no lo van a hacer. Eso se conoce. Eso me da paso al próximo asunto que les quiero plantear a ustedes. Esto ha durado ya mucho, ya más de medio año, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a una pausa, pero antes quiero dejar la pregunta planteada para que vayamos pensando. Ya se ha extendido por más de medio año. Entonces, el gobierno en principio jugó a que esto se iba a diluir, al cansancio. La gente hasta el momento no se ha cansado, pero si, como tú planteas, Rosario, tendría que concretizarse un asunto político para poder hacer las transformaciones. La gente no va a ver un movimiento social convertido en un partido de la noche a la mañana. Y si es un partido que dice que va a asumir esas demandas, no es tan fácil, no es concreto como tú dices, no es el asunto del 4%. ¿No podría eso jugar en contra del movimiento verde, que la gente termine cansándose? Vamos a una pausa, cuando retornemos vamos a hablar de esto. Interesante, Mario, lo que me acabas de decir, si la intención del movimiento verde ya no es solamente el tema de la corrupción y la impunidad, sino cambiar la forma de hacer política. Eso significa que el movimiento verde puede mutar hacia un movimiento de carácter político, que ya está cuestionando la manera de hacer política. No, yo dudo mucho. Mira, eso es tan diverso. Fíjate lo que pasa. Marcha Verde es un espacio, un movimiento tan diverso,
que eso no lo puede, eso lo que lo une es esa lucha, no impunidad, no corrupción. Si nos salimos de ahí, cada quien coge su camino, así de simple. Bueno, ahí también está don Mario, un poco lo que ustedes han estado hablando. Bien, les dejé la pregunta antes de que fuéramos a la pausa. Vamos a comenzar esta vez con Bartolomé. Perfecto. Bueno, yo creo que en gran medida la coyuntura plantea el reto de que Rosario decía, bueno, aquí no hay nada en concreto que pueda decir, bueno, el movimiento desaparece. Una de las cosas que ha estado reclamando el movimiento verde es una justicia independiente, por ejemplo. De forma implícita lo plantea porque no confía en esta justicia. Póngale, y hay expresiones dentro de Marcha Verde que plantean que hay que hacer reformas, cambios de las reglas del juego, por ejemplo, independizar al Procurador General de la República, del Poder Ejecutivo, nuevos jueces, etcétera, etcétera. Reformas y cambios de reglas del juego para que las cosas no sigan administrándose de la misma manera. Pero aún así, eso, por eso yo hablo de sentimiento verde, más allá de que los que estamos en este tema día a día, digamos, bueno, ya hemos logrado esto, la gente ya se ha quedado en el imaginario popular el deseo de que esas reformas se traduzcan en un cambio real en las instituciones, o sea, que produzcan resultados, no solamente lograrlas de formas cosméticas. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene en Marcha Verde y el sentimiento verde es precisamente porque una de las cosas que ha venido pasando es que estamos movilizando, saliendo de un proceso de movilización en los últimos 20 años, que veníamos de los últimos 20 años, donde la gente no se estaba movilizando en esta magnitud. Y los niveles de frustración pudieran ser, si se quiere, muy grandes, en términos de lo que es reactivar la participación de la gente. Por eso yo soy de los que cree que al final de cuentas este movimiento tiene que parir una expresión que tenga la capacidad de llegar a las instituciones y cambiar desde las instituciones las reglas del juego para que esto sea posible. Porque cuando la gente, por ejemplo, dice, bueno, que la petición de enjuiciar a Danilo es una petición dura, la gente no lo habla porque no sea legítima la petición, sino por la viabilidad de la petición, porque la gente entiende, el que pueda estar en contra, dice, bueno, es que la justicia nunca ha tocado a ningún político y nunca ha tocado a un presidente de la República por un tema como este, ni a expresidentes, salvo el caso de Jorge Blanco. Pero no porque la gente no entienda que sea legítima, no porque la gente no entienda que esté dentro de los marcos institucionales solicitar que a un administrador de lo público sea enjuiciado, sino porque sabe que quienes están en la administración pública hoy día y lo que forman parte del liderazgo tradicional, dígase oficialismo y oposición tradicional, así como muchos de los grupos que se consideran alternativos, forman parte de un sistema político que no ha tenido la capacidad de dar respuesta y de responder a reclamos de ese tipo. Bueno, vamos a ver entonces, Manuel. Mira, yo pienso que para mí lo más importante es que Marcha Verde podría, y creo que está contribuyendo, a profundizar la democracia. La democracia no es solo una democracia de partidos políticos. Es cierto que los partidos políticos son el mecanismo para acceder al poder, pero el poder no solo se ejerce desde las posiciones públicas. Hay un poder que está en la capacidad de la sociedad de interpelar al poder establecido para que actúe u opere en una dirección u otra. Bueno, así que ustedes dicen los politólogos que la democracia es un diálogo permanente, o debe ser, entre la calle y el Estado. Exacto. A veces un poco fuerte, ríspido, a veces más suave. Entonces, en la medida que ese músculo ciudadano, ese músculo social se hace más fuerte, va a obligar a que el funcionamiento de esas instituciones vaya más vinculado a los intereses de esa población. Yo creo que se está logrando eso. Yo creo que no habrá manera, yo creo que es imposible no hacerle caso totalmente a la Marcha Verde. Yo creo que en efecto, los 14 involucrados en el Ministerio Público por el caso de Odebrecht son un resultado de esa presión social. Si no, no hubiera ni uno. Y creo que se va a llegar más lejos. Yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es tratando de atacar el tema de la impunidad de dos maneras. Una, en lo coyuntural, el caso de Odebrecht, para que siente un precedente, al mismo tiempo que tenemos impacto en cuestiones más estructurales
de una justicia independiente, de una normativa más avanzada, de separar al procurador del presidente. Es decir, estos efectos coyunturales tendrán impacto en aspectos estructurales. Yo pienso que si se logra efectivamente generar ese músculo ciudadano, cualquier partido que sustituya a porque yo sí creo que hay un costo político de no atender esta demanda, que puede llevar a cabo de que este partido salga del poder. Podría ser si no atiende esta demanda. Pero el que venga sabe que tendrá una ciudadanía mucho más empoderada de demandarle y de obligarle que efectivamente el tema de la corrupción y la impunidad se reduzca o se elimine. Hacia eso vamos. Y ese es el mayor aporte que puede hacer la Marcha Verde. No es sustituir a este gobierno, pues yo estoy convencido que se cambia este partido por otro, pero no tiene acompañado una ciudadanía más empoderada, con más capacidad de demanda, volvemos a lo mismo. Por lo tanto, lo que estamos transformando es el sistema político que incluye una ciudadanía empoderada, que participa, que interactúa con los partidos políticos que están en el gobierno. Pero eso lo podemos lograr. ¿Tú piensas que se está transformando el sistema político? Estamos avanzando hacia eso. Se está transformando en la medida que la ciudadanía se empodera y asume más ese rol como actor activo en la política, que yo insisto, que no solo es de los partidos políticos, sino también de la ciudadanía. En la medida que ese rol opera, funciona, hace un contrapeso a todo el sistema partidario en su conjunto, no solo en el que está el gobierno, porque cuando nosotros hablamos de impunidad, también lo están escuchando los partidos políticos que aspiran a llegar a ese poder. No, y la demanda que ustedes hicieron también quieren que... Por eso que incluimos a expresidentes también. Pero independientemente de eso, es que quien venga sabe que si quiere ganar adhesión política, tiene que satisfacer esa necesidad explícita de la sociedad. Hacia ahí avanzamos. Y quisiera decir en ese sentido que como Marcha Verde, los planes que tenemos de ahora en adelante van en la dirección de lograr un mayor nivel de conciencia de la gente. Por eso ya empezamos lo que llamamos conversatorios barriales. Nosotros vamos a andar todo el territorio nacional, paraje por paraje, barrio por barrio, conversando con la gente sobre las implicaciones que tiene para su vida diaria la corrupción y la impunidad, para fortalecer ese sentimiento en la gente de que puede, de que efectivamente, si sigue movilizada, vamos a lograr avanzar para ponerle fin a la corrupción y la impunidad. Vamos a ver, Rosario. Yo estoy totalmente de acuerdo que Marcha Verde es ese músculo social que Manuel mencionaba. Eso es una realidad. O sea, al día de hoy, eso es una realidad. Ahora, ¿qué tú haces con ese músculo social? Ahí es donde está el desafío. ¿Qué tú haces? Porque como es una lucha diversa, que no es un resultado concreto, sino que son múltiples demandas, porque la corrupción está por donde quiera, entonces el desafío que tú tienes, si tú eres parte del grupo, vamos a decir, coordinador de ese músculo social, es hacia dónde tú enfilas tus cañones, para decirlo con una expresión así conocida, hacia dónde tú enfilas tus cañones. Tú puedes enfilar tus cañones sabiendo que el problema es grandísimo, pero tú puedes enfilar tus cañones hacia cosas concretas que tienen una relevancia en este momento. Casos de Brecht o lo que fuera, casos recientes de corrupción, por su relevancia del momento, no porque no hay corrupción en otro lugar, sino porque esos son los casos relevantes y tú dices, bueno, vamos a priorizar estas cosas, vamos a enfilar nuestros cañones por ahí, porque por ahí es donde podríamos conseguir donde podemos echar esta lucha en este momento. Entonces tú tienes que enfilar tus cañones muy bien para saber no solo que tú puedes pedir en el sentido amplio, porque como decía Bartolomé, estoy totalmente de acuerdo, o sea, tú no puedes tener un sistema de corrupción como el que existe aquí, que yo le he llamado sistémica y endémica, sin que los presidentes sean parte de eso, porque no puede ser que los presidentes no sepan que aquí ha ocurrido todo eso, ellos eran totalmente inocentes y aquí ha habido robo por donde quiera, por años y años y años y años. Ellos observan cómo se cambian de vida sus funcionarios y cómo se enriquecen. Ellos participan. Claro, no, o sea, es que es imposible, o sea, todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿dónde tú enfilas tus cañones? ¿Por qué?
Porque un movimiento social necesita conquistas. Para tú realmente mantener ese músculo social, la gente necesita sentir, mira, se logró tal cosa, se logró tal cosa. Falta mucho, es verdad, pero mira, logramos esto, logramos esto. Entonces el movimiento social, por su naturaleza, que no es llegar al poder, y yo voy a hablar un segundito si me alcanza el tiempo de esa otra cosa, pero por su naturaleza, un movimiento social necesita decirle a sus seguidores, a la gente que ha movilizado, mira, esto se consiguió y esto se consiguió, porque a diferencia de creer que eso va a desactivar el movimiento, no, eso desactiva un movimiento si se ve como una cooptación, claro. Pero si se ve como un triunfo y tú le dices, mira, ganamos esto, podemos ganar esto y podemos ganar esto y podemos ganar esto, tú vas a motivar tu gente. Entonces ahí es que yo digo, enfilar los cañones, plantear cosas que son posibles, lo cual no quiere decir que no se planteen otras más difíciles, pero enfilar tus cañones ahí. Ahora, desde el punto de vista, digamos ya político, electoral, ¿qué puede pasar? El escenario está abierto. Vamos a suponer, hipotéticamente, que el gobierno decide dar respuesta a muchas de las demandas de ese movimiento social, lo cual sería fabuloso para la sociedad dominicana, porque el objetivo es que haya menos corrupción y menos impunidad. Vamos a suponer hipotéticamente, ese gobierno se va a beneficiar, claro, si le da respuesta a este movimiento. Eso es inevitable, eso es inevitable. Así como si no lo hace, se va a perjudicar. Correctamente, si no lo hace, se va a perjudicar, va a pagar un costo. Entonces el movimiento social, su objetivo es ganar, ganar, pero el movimiento social no es Estado, el movimiento social no es gobierno. Pone al gobierno en jaque, esto es lo que demandamos, si usted lo da, le va a ir bien, si usted no lo da, le va a ir mal. Y ahí es donde está la fuerza del movimiento social, porque si es un movimiento social débil, no va a poder poner en jaque a ningún gobierno, porque pues, los gobiernos tienen demasiado poder, demasiados recursos para ignorar un movimiento que no sea lo suficientemente fuerte. Entonces, ahí es donde yo digo, enfilar los cañones, tener demandas específicas para que el gobierno se vea precisado a dar respuesta, porque a fin de cuentas el objetivo es que aquí se administra el Estado de una mejor manera. Y el gobierno o va a pagar un precio alto o va a beneficiarse en función de cómo de respuesta a las demandas de un movimiento social. ¿Cuál es el efecto electoral de un movimiento social? Ahí es que queda abierto, porque va a depender de cómo reaccione el gobierno, va a depender de cómo actúe la oposición y cómo se vincule con ese movimiento social. Y va a depender si hay un si hay un vaciamiento, digamos, si la oposición adelgaza tanto que no es capaz de articular nada, entonces ahí es cuando un movimiento social eventualmente, y este no es el momento, eventualmente podría ser la base para entonces pensar en alternativas político-electorales. Pero eso no está ahora mismo. Creo yo que este no es el momento, este preciso momento. Eso podría venir más adelante en función de qué haga el gobierno, qué hagan los partidos de oposición con las demandas que está planteado este movimiento y cuánto se sostiene ese músculo social y con qué fuerza se sostiene ese movimiento. Bueno, me resulta interesante lo que ha dicho Manuel, y ya se pudo ver así en alguna de las marchas, que hay una combinación de ese reclamo general de asentamiento de la administración pública con asuntos particulares incluso de comunidades. Claro. En San Pedro de Macorís se habló de todo el tema de la corrupción con la tierra del CEA, por ejemplo. En San Francisco de Macorís, de la corrupción que había en el ayuntamiento. Aquí en Los Tres Brazos, con el tema de la venta del barrio, con todo casos de corrupción. Ahora, pero combinado con la demanda nacional que se está haciendo. Claro, era lo que decía al principio, de que todas las demandas de todos los grupos caben dentro del sentimiento verde, y no viceversa. Porque algo que decía Manuel, porque quizá pareciera como que tenemos posiciones encontradas, pero no. Cuando decía, bueno, el tema, siempre se ha dicho
que llevar este caso de Odebrecht hasta las últimas consecuencias es el inicio del fin de la impunidad. Porque se tiene claro de que esto es una tarea de largo aliento, de que esto no es una cuestión de que aquí acaba con que solamente procesen a unas personas por este caso. Siempre se ha dicho, no se está procesando a 14 personas, se está procesando a una clase política, a una forma de hacer política, en ese caso particular de Odebrecht. Y cuando uno habla del tema de, al final de cuentas, Marcha Verde, el sentimiento verde, se ha convertido en un contrapoder, porque en los últimos 7 meses ha tenido la capacidad de hegemonizar el discurso político. La oposición ha perdido la iniciativa política, el oficialismo ha perdido la iniciativa política. No hay forma de que los partidos políticos no hablen sino de lo que la ciudadanía quiere que hablen, que es sobre el sentimiento verde. De hecho, el propio gobierno, con su gran maquinaria de propaganda, se ha servido de los planteamientos de Marcha Verde, sea para atacarla o para tratar de capitalizar y poner el tema en la opinión pública. Y eso es lo que demuestra que desde una cuestión coyuntural se está tocando lo estructural. No puede negarse, y se ha visto incluso en las mismas encuestas, de que la subjetividad colectiva ha comenzado a cambiar. El imaginario popular ha comenzado a cambiar. Y no solamente eso, que eso va a tener, en términos de lo que dice Manuel, una traducción, sin lugar a dudas, en las próximas elecciones, porque eso va a generar un costo político, si no se atienden estos reclamos. Yo creo que en la cabeza de la gente, en función de lo que la gente se está viendo en las calles y de cómo día a día solamente se habla del sentimiento verde, se va a traducir en quién va a representarnos o no. Bien, tenemos que irnos ya. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte porque es muy interesante el diálogo con ustedes. Muchísimas gracias a Rosario Espinal, a Manuel Robles y a Bartolomé Pujals. El tiempo, como pensábamos, se nos quedó corto. Yo creo que la gente tiene mucho más clara la cuestión de la Marcha Verde y lo que podría ocurrir en diversos escenarios en el futuro. Y la Marcha Verde tenía que ser, porque de los partidos que han pasado por el poder, todos, grandes y pequeños, hay mucha corrupción. Y ellos han sido copartícipes de la corrupción. Entonces esto tenía que surgir de otro lado. Claro, no son los actores principales de la ciudadanía. Así es. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a ustedes. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.